Hola, buenas a todos. Eh, Llegamos a este tercer vídeo de Factoría del Tutor. En los vídeos anteriores hemos visto el método de trabajo que hay detrás de Factoría del Tutor y también hemos hecho un repaso por las diferentes funcionalidades que hay en Factoría del Tutor. Bien, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo crear una programación didáctica y cómo crear o cómo interactuar con las diferentes interfaces que vamos a encontrar para los distintos elementos de la programación didáctica. Es decir, objetivos y sobre todo la relación entre las tablas, configurar nuestros indicadores de evaluación y configurar también la evaluación. ¿Cómo va a ser esa evaluación? ¿Cómo vamos a obtener la evaluación y en función de qué? ¿No? En función de, digamos, definir esa fórmula, ¿no? Bien, si pasamos a Factoría del Tutor, os recuerdo que yo tengo los tres roles y entramos como el rol de profesor. Tal y como vimos en el vídeo anterior, en la barra, en esto de color naranja, en esa franja de color naranja, disponemos de las principales funcionalidades de la plataforma. Como veis, la primera de ellas, y la que está encoloreada ahora mismo en negro, es la de programaciones didácticas. Y os recuerdo que nuestro proceso de trabajo o nuestro método de trabajo empezaba ahí, en la creación de la programación didáctica, que era necesaria para luego generar la clase y evaluar. Bien, vamos a ver en este vídeo cómo crear esa programación didáctica. Como veis, la interfaz me vuelve a informar que estoy en el paso 1 de este método de trabajo, de este ciclo del profesor que nosotros hemos definido en Factoría del Tutor. Y como veis, aquí si leéis los textos, normalmente intentamos clarificar o guiaros para que podáis hacer las acciones que hay en esta interfaz, ¿no? Pero como veis hay un botón naranja que pone nueva programación. Yo aquí también dispongo de otras dos programaciones que ya he creado anteriormente y que las podría editar con el botón que hay en el medio, que como os recuerdo que siempre es el mismo y que siempre es el de editar algo. Una programación didáctica, una programación de aula, una actividad, etcétera. Lo veremos luego. Bien, vamos a crear una programación didáctica nueva y ahora cambiaremos de interfaz. Bien, como veis, ahora me sitúa dentro de este proceso en el paso 1, en el de información básica de esa programación didáctica, es decir, un título, una descripción y su localización. Ahora veremos para qué, ¿no? Precisa esa localización. Vamos a poner un título, por ejemplo, tutorial 1 y programación didáctica del tutorial. Es de España, donde estamos ahora mismo. Seleccionamos la comunidad, yo ahora mismo estoy en Castilla-La Mancha. Seleccionamos el nivel, en este caso lo vamos a hacer para primaria. El curso, quinto curso. Tipo de asignatura comunes. Y materia, vamos a elegir matemáticas. Bien, como veis, la interfaz ha vuelto a cambiar. Ahora me aparecen otras tres opciones que antes no tenía. Una es esta, la de clonar, la que he coloreado en azul. Una es clonar programación didáctica, otra plan de lectura y otra que pone programación didáctica autorrellenada. Veamos para qué son cada una de estas opciones. La primera, la de clonar programación didáctica, está pensada para que entre profesores os podéis pasar programaciones didácticas, bien del mismo curso o de cursos anteriores, y podáis tener unos datos de entrada ya de los alumnos que, digamos, heredáis de un ciclo anterior, ¿no? La de plan de lectura. Plan de lectura es porque en Castilla-La Mancha ahora mismo hay un plan de lectura y me ofrece la programación didáctica, me ofrece la posibilidad de incorporar esos objetivos a mi programación didáctica. Y luego llegamos al apartado que, desde el punto de vista docente, es de los más interesantes, porque nos ahorra mucho trabajo. Y es el de programación didáctica autorrellenada. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que la herramienta, cuando cree la programación didáctica, automáticamente me va a incluir tanto los objetivos generales, como los objetivos de área y materia, como los bloques de contenidos, como los contenidos mínimos, como los criterios de evaluación, y en aquellas comunidades que hayan publicado indicadores, con los indicadores para que yo los seleccione. Ya no tendré que escribir nada. Aquí sí que me gustaría comentar una cosa. En este sentido, ¿no? En el sentido de la base de datos esta que estamos rellenando con todas las legislaciones o todos los decretos.
en el caso de España. Vamos poco a poco, en medida de nuestras posibilidades, y vamos incorporando comunidades autónomas poco a poco. Entonces, si alguno de vosotros necesitáis algo para empezar el curso y no hemos llegado todavía a esa comunidad, por favor, decídmelo por el Twitter, decídmelo por el Facebook, comunicármelo y nosotros cambiamos las prioridades para que vosotros podáis tener ese servicio. Dicho esto, vamos a ver cómo se crea y qué programación didáctica nos crea, porque dijimos en la presentación que habíamos llegado a un consenso con más de 2.000 profesores que han colaborado con nosotros, es verdad, y a ellos les tengo que dar una gracia o una gratitud, mostrarles una gratitud enorme para definir esta programación didáctica. Bien, la plataforma ya me ha contestado y me ha situado en el paso 3, aquel que se supone que yo voy a editar cada una de las secciones de la programación didáctica y voy a poner su contenido. Bien, vamos a hacer un repaso por la programación didáctica. Como veis, la programación didáctica dispone de varias secciones. Comienza con una introducción, unos referentes contextuales y unas características de la materia. Todo esto es texto y por lo tanto lo que nos encontraremos dentro será un editor de texto para que podamos modificar esos campos. Después, en el apartado 2, tenemos un apartado de contribución del área o materia a la adquisición de las competencias. Y en su apartado 2.1, en el subapartado 2.1, la tabla de competencias que corresponde a esta comunidad autónoma. Si yo entrase, vería que tengo 9 competencias básicas, porque en Castilla-La Mancha tenemos 9. Bien. El tercero, objetivos de la programación didáctica. Aquí tengo objetivos generales, los objetivos de área y materia y, muy importante, una tabla que relaciona los objetivos generales con los objetivos de área y materia y los objetivos de área y materia con las competencias básicas. Esto es por aquello que os enseñé en el vídeo anterior, o veíamos en el vídeo anterior, donde veíamos en el vídeo primero, donde veíamos el método de trabajo y establecimos relaciones entre las tablas para luego poder tener una trazabilidad y poder saber qué tanto por ciento se ha conseguido de cada uno de los objetivos, tanto general, de área, o un criterio de evaluación, o un indicador, etc. Lo veremos también luego cuando abordemos la programación didáctica, la evaluación, las clases, etc. Bien, en el apartado 4 ahora vemos cada uno de ellos. En el apartado 4 tenemos tanto los contenidos, los bloques de contenidos, como los que serán los contenidos mínimos, que me los habrá autoincluido, ahora pasaremos por esos campos, me los habrá incluido la herramienta automáticamente, porque le he dicho que era autorrellenada. Tengo las unidades didácticas y las tablas de tiempos. En el apartado 5 tengo la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la propia programación. Tengo mis criterios de evaluación, que me los ha incluido la plataforma. Tengo una interfaz para bien seleccionar si en mi comunidad autónoma han publicado los indicadores o bien para crear esos indicadores, mi tabla de indicadores con la que yo voy a trabajar en esta programación didáctica, que será generada y formará parte de del siguiente apartado. Y luego podré definir mi sistema de calificación. Los criterios de recuperación, los de promoción. Y también aquí hay unas tablas de relaciones que harán pues, conseguir esa trazabilidad de la que estábamos hablando antes. El apartado 6, el 7 y el 8 son campos de texto, donde hablamos de la metodología didáctica que vamos a emplear durante el curso, con las medidas de atención a la diversidad y donde también planeamos esas actividades complementarias o extraescolares para ese curso, ¿no? Con esta programación didáctica. Bien. ¿Quiere decir esto que estos apartados no se pueden tocar? ¿Son intocables? ¿Que yo no puedo añadir como profesor ningún apartado más? No. Como veis, en el apartado 2 de este submenú de la programación didáctica, estamos en el 1, ¿verdad? Pone personaliza las secciones. Si yo pincho en esa interfaz, en ese punto, yo obtengo una interfaz donde puedo incluir, en esta parte de aquí, de color en azul, donde puedo incluir mis propias secciones en la programación didáctica. Pero es que además la puedo situar donde yo quiera. Puede ser un subapartado o puede ser un apartado y luego un subapartado. La podéis distribuir como queráis y también podéis cambiar la distribución que nosotros hemos incluido con estas flechas, bajándolas o subiéndolas de nivel o eliminarlas, como vosotros queráis. Como veis, la herramienta está totalmente abierta a que vosotros podáis configurarla como más
UTIs los sea, ¿no? Vamos a ver esas secciones de la programación didáctica que decíamos que tenían unas interfaces distintas, ¿verdad? Bien, la introducción, con los referentes contextuales y las características de la materia, son textos. Por lo tanto, dentro lo que obtenemos es una interfaz que me permite meter un texto, introducir una imagen, etc. Un editor de texto. Volvemos a las secciones, al listado de secciones o al índice. Características de la materia también es un texto. La contribución de la materia. Las competencias también puedo introducir aquí un texto. Y la tabla de competencias sí que me la ha importado a ella, la plataforma, de la base de datos. Y tendré las 9 competencias, como veis, las 9 competencias que tenemos en Castilla-La Mancha. Tengo mi tabla que me la ha generado la plataforma. Vamos a continuar, volvemos al índice. Y lo siguiente serían los objetivos generales. Como veis, los objetivos generales también me los ha incluido la plataforma, porque yo he dicho que la quería autorrellenada, ¿veis? Tengo aquí los objetivos generales, los 15 que hay para esta materia, para matemáticas de quinto de primaria, y como veis los enumera con número, los lista con número. Seguimos, veremos que la herramienta también nos ha incluido los objetivos de área materia, de forma automática, pero en este caso utiliza letras. Ahora veremos por qué utilizamos números, letras y también números romanos. Mirad, en el siguiente apartado, dentro de los objetivos de la programación, tenemos una interfaz distinta. Ya no son textos o ya no son selecciones como las de antes. Por cierto, en los objetivos generales o en las competencias podéis incluir cualquier campo que deseéis, igual que en la programación didáctica. En la parte inferior tenéis un campo donde podéis incluir cualquier objetivo o cualquier otra cosa. Podéis modificar los textos, etc. Todo esto es modificable. Entonces, como os decía, en esta que color en azul, establecemos esas relaciones que estamos hablando para hallar esa trazabilidad de la que hemos comentado antes, ¿no? Si yo accedo a editarla, voy a obtener una interfaz distinta. Como veis, aquí hay un texto siempre que os intenta explicar cómo realizar o cómo rellenar esta interfaz, pero vamos a ver. Como veis, aquí tenemos los objetivos generales a la izquierda, coloreados en verde, y los objetivos de la materia color lila a la derecha. Como veis, y como hemos visto antes, los objetivos generales están enumerados en número. Están listados en número. Bien, si yo despliego con este icono de aquí, despliego esto, veo que este objetivo general, el 1, podría estar relacionado con los objetivos de área de la derecha que vienen en el letra. ¿Cómo relaciono un objetivo general con un objetivo de área? Pues muy sencillo. Si yo creo, bajo mi opinión, que este objetivo general está relacionado, pues bueno, viene en el decreto, con este objetivo de área, pues para incluirlo, lo único que tengo que hacer es pincharle en la flecha y ese objetivo se pasa. Y como veis, si yo ahora vamos a incluir alguno más para que veáis, incluyo también el B, por ejemplo, cuando yo recojo el desplegable, tengo, sin necesidad de despegarlo, cuando yo lo he trabajado mucho, me lo conozco perfectamente, sé cuál es A y sé cuál es B, y tengo aquí ya, sin tener que desplegarlo, la trazabilidad de la relación de estos objetivos. Así lo haríamos con todos. Luego abriré yo una programación directa que tengo algo más trabajada para que veamos, ¿no?, en otros tutoriales cómo va quedando, ¿no? Vamos a continuar, volvemos. Y en la siguiente sección tendríamos pues, la relación que hay entre los objetivos de área y materia y las competencias. De esta manera hemos llegado también desde los objetivos generales a las competencias básicas. Estamos intentando eso, establecer esa trazabilidad. Bien, contenido de la programación didáctica. Aquí veis, en el primer apartado del 4, selección de los contenidos. Aquí lo que podéis hacer, en este caso ya me los ha incluido la plataforma, es seleccionar los contenidos mínimos de cada uno de los bloques. Si yo despliego, como veis, ya los tengo todos seleccionados porque la programación didáctica era autorrellenada. ¿Puedo incluir nuevos? Por supuesto. Yo aquí puedo incluir nuevos contenidos a esta lista y añadirlos como mínimos o no mínimos. No os digo que eso fuese muy correcto, pero se puede hacer. La plataforma es totalmente
abierta. En el caso de aquellos que no tengáis todos estos datos, como os he comentado, sé que es tedioso y se puede crear, pero se puede crear desde cero, ¿no? Puedo crear los bloques, como veis aquí, yo puedo crear mis propios bloques y puedo crear mis propios contenidos cuando tenga los bloques. Bien. Ya tengo mis contenidos mínimos, mis objetivos, mis relaciones. ¿Veis? Lo que me crea al final es mi tabla de contenidos con los que yo voy a trabajar en esta programación didáctica. Volvemos al apartado 4. Y aquí puedo definir en la 4.3 las unidades didácticas y las tablas de tiempo, con una interfaz especialmente preparada para eso, diseñada para eso. Introduzco, por ejemplo, la unidad 1. Por ejemplo, mi unidad 1 va a tener 5 sesiones en el primer trimestre y añado. Y como veis, la plataforma lo que me hace es añadirme al primer trimestre de aquí la unidad 1 con 5 sesiones y me totaliza aquí para que yo pueda hacer un reparto equitativo o según las horas que yo tenga en cada uno de los trimestres. Para añadir otro, pues pondría unidad 2 de 12 sesiones y aquí ya se tendría el primer trimestre, por ejemplo, también y me añadiría y recalcularía los totales, como veis. Aquí tengo. Si añadiese una en el segundo trimestre, de 10 sesiones, veríamos que la configuración cambia. ¿Veis? Me da un total de 27, pero ya me establece en que el reparto que hay en cada trimestre también. Esto va a permitir hacer el reparto de sesiones que luego en la programación de aula configuraremos cada una de esas sesiones y podemos añadirle actividades, contenidos, sean digitales o no, y evaluarlos, que es lo más importante, con alguna metodología, incluso aplicar alguna metodología, punto cero, etc. Vamos a volver al índice. Como veis, ya tenemos todos los contenidos, habríamos creado nuestras unidades didácticas y ahora lo que haríamos es asignar los contenidos a las unidades didácticas. Es decir, como ya tengo los contenidos y tengo mis unidades didácticas creadas, yo diría primer trimestre, diría la unidad 1. La unidad 1 va a tratar este y este contenido, por ejemplo. ¿Veis? Tenía que darle a asociar para que me agregase a mi lista y como veis tengo 3 de 25 seleccionados. La unidad 2 podría hacer, por ejemplo, podrían ser estos dos. Os recuerdo que hay que asociar siempre. ¿Verdad? Y ya habríamos seleccionado, digamos, los contenidos de esa unidad. ¿Para qué hacemos eso? Para que los indicadores que tengan relación con esos contenidos sean los que se oferten, junto con los de competencias, luego lo veremos, indicador de contenidos, indicador de competencias, junto los que se oferten en la programación de aula cuando añadamos una actividad, porque si estamos en esa unidad es absurdo mostrar toda la base de datos de indicadores o todos los indicadores con los que estoy trabajando, solo los que estén relacionados con esos contenidos o con esos objetivos, etc. ¿No? No está todo relacionado. Bien. Estábamos en el apartado 4, ya habíamos acabado, y en el apartado 5 viene una de las cosas más interesantes, ¿no? Una de las cosas que más peso tiene dentro de lo que es la programación didáctica. En este caso, tenemos los criterios de evaluación, que ya me los ha añadido la plataforma automáticamente, tal y como veíamos en las otras secciones. Y una de las cosas más importantes es la selección y creación de esos indicadores de evaluación que me van a servir para calcular la nota o ver también el desarrollo de mis alumnos en cada uno de los indicadores y en su conjunto, ¿no? Vamos a editar. Como veis, aquí hemos tomado las palabras de César Coll como nuestras y le damos tanto, o también le damos peso al saber, tanto igual como al saber hacer, ¿verdad? Y por eso, y porque también al final lo que tenemos es unos contenidos mínimos que impartir durante el curso, distinguimos entre indicadores de contenidos, que son los que están en color marrón, e indicadores de competencias, que son los que están en color lila, ¿verdad? Bien, estos indicadores de contenidos, a su vez, se pueden crear a partir de los contenidos o se pueden crear a partir de los criterios de evaluación. Y los indicadores de competencias, pues se pueden crear a partir de las competencias. ¿Cómo se crean, por ejemplo, un indicador para los contenidos?
y creado un indicador de contenidos creado a partir de los contenidos. Pues, por ejemplo, si lo quisiera crear aquí, uso en situaciones reales del nombre y grafía del número de más de 6 cifras, pues, por ejemplo, podría decir, escribe correctamente números de más de 6 cifras. Lo añadiría y ya habría creado un indicador asociado, como veis que ya me crea aquí, me pone 1, con este contenido. ¿Verdad? Bien. Podría seguir añadiendo más, añadir más en los contenidos, etc. Lo suyo es que tuviésemos una base de datos lo suficientemente potente para que aquí hubiese una consulta y la gente solo, o los usuarios solo tuviesen que ir seleccionando cada uno de ellos, ¿no? Pero esto lo haremos con el tiempo, cuando vayamos compartiendo estas programaciones didácticas y vayamos avanzando en el uso de la plataforma, que dentro de poco veréis funcionalidades nuevas, ¿no? Bien. Por ejemplo, esa sería una forma. Otra, a partir de las competencias, crearíamos los indicadores de competencias, ¿no? Aquí, como veis, ya me los ha añadido la plataforma. ¿Por qué? Los ha añadido a la plataforma porque le he dicho que fuera autorrellenada. Y en el caso de Castilla-La Mancha, la Oficina de Evaluación publicó unos indicadores de competencia que nosotros hemos incluido dentro de la base de datos. Y por lo tanto, ya están aquí. También agradecemos mucho vuestra colaboración, o agradeceríamos mucho vuestra colaboración si nos vais enviando de las distintas localizaciones que conectáis con la plataforma los decretos o acceso a esos decretos para que nosotros vayamos cargando la base de datos. Sobre todo hablo pues, de países como Colombia, que hay bastantes usuarios, Uruguay, México, Brasil incluso. Pues me gustaría que si nos mandáis referencias sobre dónde encontrar todo el documento, nosotros lo vamos cargando en la base de datos. Bien, una vez que hubiésemos creado nuestros indicadores de contenidos y de competencias, habíamos obtenido la tabla de indicadores con la que vamos a trabajar en este curso, que es esta de aquí, la que hemos obtenido. En este caso, estos son contenidos no mínimos, y aquí sí que son contenidos mínimos. Hace la diferencia por si a la hora de evaluación queremos tenerlos en cuenta o no queremos tenerlos en cuenta. ¿Los podemos incluir o no? Como veis, tenemos 161 indicadores de competencias que hemos incluido en nuestra programación. Y de contenidos creo que tenemos uno que es el que hemos creado, ¿verdad? Aquí lo tenemos, sí. Por tanto, tengo 162 indicadores mínimos. Bien, vamos a continuar y volvemos al índice. Bien, he creado una tabla de indicadores ya. Ahora lo que me faltaría sería, pues, por un lado, definir el sistema de calificación y por otro lado las relaciones que nos calculaban o nos hacían la trazabilidad de la que hablábamos antes. Las relaciones se establecen igual que hemos visto anteriormente, por lo tanto vamos a hacer que este vídeo no sea muy pesado y no voy a entrar en esos apartados. Voy a entrar en el sistema de calificación, que será el último porque los demás ya son todos de texto y os corresponde a vosotros rellenarlos, ¿no? Cada uno bajo su criterio o como él quiera o prefiera, los rellenen. Vamos a ver cómo se define un sistema de calificación y cómo hemos definido las variantes que hay dentro de ese sistema de calificación. Bien. Primero que hacemos es seleccionar una forma, ¿no? Una metodología o un modelo, digamos. Como veis, tenemos varios. En este caso tenemos por porcentajes, por grupo de indicadores o por criterios de evaluación. ¿Qué quiere decir por porcentajes? Por porcentajes quiere decir que yo voy a poder distribuir porcentajes entre, en la primera de las modalidades, que veis la de aquí, valores totales, voy a poder hacer, en esta parte de aquí, que está en azul ahora mismo, voy a poder hacer, repartir, por ejemplo, vamos a suponer que en esta programación didáctica, yo soy profesor de matemáticas, por ejemplo, y digo, bueno, para mí las competencias básicas no pesan tanto como los contenidos, ¿no? O pesan más que los contenidos, ¿no? Sobre todo porque tengo una competencia que es la matemática y la tengo ahí para trabajarla. Bueno, pues voy a darle un 60% de mi nota a las calificaciones que yo tenga de los indicadores de competencias y un 40% de los contenidos. Así lo podría hacer. Esa sería la modalidad más sencilla. La siguiente modalidad, la de por reparto de tantos por ciento. ¿Qué hay? En este caso, ¿qué pensaría el profesor? El profesor pensaría, muy bien, yo el 40% se lo voy a dar a los indicadores de contenidos, pero, por ejemplo, ¿no? Pero para mí la competencia matemática, porque yo soy profesor de matemáticas y esta asignatura es matemáticas, es más importante, o la quiero trabajar más, o es más fácil trabajarla para mí
que las otras, y por lo tanto le voy a dar un peso más importante dentro de lo que es el reparto de competencias, ¿no? Entonces yo podría repartir entre las distintas competencias diferentes valores para su tanto por ciento. Por ejemplo, a las matemáticas le podría dar de ese 60 que me queda un 20 y el restante repartirlo entre las otras competencias. O también, en el otro caso, que sería este, el tercero, por grupo de indicadores, yo podría decir, mira, a mí me da igual que sea el indicador de contenido, que el indicador sea de competencias. Yo tengo un grupo de indicadores y para mí cada grupo de indicadores vale un tanto por ciento de la nota, ¿no? Pues sería esta modalidad, en la que yo puedo establecer el grupo de indicadores y asignarles un tanto por ciento de la nota final. Y la última modalidad sería por criterios de evaluación. Asignarle a cada criterio de evaluación un tanto por ciento y que la nota salga de ahí, ¿no? Como veis, también puedo evaluar por trimestres o que la evaluación sea continua. Por lo tanto, me evaluaría con los valores de todos los indicadores hasta el momento, ¿no? Bien, en este caso vamos a seleccionar el más sencillo, este de aquí, por el tiempo. El demás lo podéis experimentar y la verdad es que es muy sencillito. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Lo primero que hacemos, como os recuerdo que lo primero que hacíamos era seleccionar el modelo de evaluación. Bien, valores totales en este caso, ¿no? Selecciono el sistema con este botón de aquí que se colorea en negro ahora mismo, que pone seleccionar sistema de calificaciones. Y la plataforma lo que me crea es ya mi sistema de calificación, que es por valores totales. Vamos, desde el botón de siempre, a editar. Es decir, ¿yo podré cambiar mi sistema de evaluación? Pues sí, lo puedes cambiar, el sistema de evaluación, ¿no? Pues ahora, imagínate que no me gusta cómo lo he configurado, yo lo puedo eliminar y crear otro distinto. Bien. No quiero que me diga superado o no superado en cada uno de los recursos cuando lo evalúen. Lo que quiero hacer es ver el tanto por ciento para sumarlo al final, ¿no? Entonces selecciono esta opción, la segunda opción. Y voy a hacer mi reparto. Por ejemplo, para contenido hemos dicho que va a ser un 40 y para competencias hemos dicho que va a ser un 60. Ese sería el reparto de mi fórmula. Y yo aquí puedo especificar para mí que es insuficiente, que es suficiente, que es bien, que es notable y que es sobresaliente. Guardamos la configuración del sistema y con este paso ya habríamos obtenido o configurado nuestro sistema de calificación para esta programación didáctica. Ya le daríamos a continuar y volveríamos al inicio. Como os digo, todas las demás secciones que quedan son de texto o de relaciones. Por lo tanto, ya hemos visto esa tipología de interfaz y no merece la pena volver a repetirlo todo, ¿no? Bien. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso podríamos ver el resultado. En este caso no saldrá algo efectivo o algo bueno, porque hemos hecho algo muy rápido. Como veis aquí ya tenéis toda vuestra programación con vuestras tablas, las relaciones que hay entre los objetivos. ¿Veis? Aquí objetivos generales, todas las relaciones, los contenidos, los mínimos, todo en sus tablas, todo repartido, ¿eh? Y también en la acción siguiente lo podéis exportar a un fichero para sacarlo de la plataforma, ¿eh? Podéis exportar vuestra programación didáctica. Bien, con esto creo que hemos visto a grandes rasgos cómo crear una programación didáctica dentro de Factoría del Tutor por competencias y poder evaluarla con indicadores e incluso poder diseñar una modalidad de evaluación. En el próximo tutorial veremos cómo crear contenidos y crear las galerías de contenidos didácticos y veremos también en sucesivos pues, la programación de audio de las clases. Nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.